O Partido Popular de Pontevedra ofreceu esta mañá ao Goberno Municipal a posibilidade de realizar un pacto pola reconstrución. Os populares entenden que este pacto debería estar sustentado pola lealdade institucional e baseado en 3 piares. O primeiro, a seguridade. Esta seguridad se hace especialmente importante en los trabajadores del Concello de Pontevedra que van a iniciar su reincorporación. Debemos garantizar los máximos estándares de seguridad a los trabajadores del concello para que se puedan reincorporar de una forma organizada y, sobre todo, seguro para ellos. Debemos darle esas garantías y entendemos que esas garantías deben ser consensuadas con los representantes sindicales. Tras a crise sanitaria, España deberá afrontarse unha importante crise económica. Por iso, os populares entenden que é imprescindible poñer todas as plataformas posibles de cara á recuperación económica do Concello de Pontevedra. Podemos hacer incentivos económicos, ayuda a la promoción, creación del sello comercial de Pontevedra, una plataforma logística que integre a todo el comercio de Pontevedra para dar un paso más en el comercio online. Son muchas las medidas que nosotros podemos valorar y nosotros pensamos, pero aceptamos cualquier medida que pueda ayudar al autónomo y al comercio de Pontevedra, que es una parte fundamental de la ciudad de Pontevedra, para mejorar y ayudarles en esta transición hacia la normalidad. Os colectivos máis vulnerables serán os máis afectados por esta crise sanitaria. Neste eido, os populares fan fincapé na importancia de reforzar, tanto con capital económico como humano, todos os servizos sociais. El Concello es la administración más inmediata, la más cercana, y es la que tiene que disponer de recursos para poder ayudar a las personas que van a pasarlo mal en los próximos meses. Por lo tanto, debemos reforzar de forma importantísima los servicios sociales. Yo siempre digo que de esta o salimos todos juntos o no salimos, y para ello debemos entre todos apoyar, ayudar y aportar nuestro granito de arena. O voceiro popular ve insuficientes as medidas adoptadas a toda agora polo Concello de Pontevedra e pide maior implicación por parte do Goberno municipal. Que un concello saneado como está, un concello que tiene capacidad económica, aún valorando que va a haber una disminución importante de ingresos, tiene capacidad para en los próximos meses que van a ser vitales ayudar a todas las empresas y a todos el pequeño comercio y autónomos desde su capacidad y desde lo que él pueda a salir y a sacar esto adelante. Y es el momento que el Concello tiene que implicarse más. Os populares pedirán a creación dunha comisión específica para debater todos estes asuntos e conseguir, entre todos, un pacto pola reconstrución.